Pues bienvenidos nuevamente aquí a este programa, Meditando en la Palabra y deleitándonos en este día, martes 20 de noviembre, y en México, a toda la gente que nos ve de otros países, estamos celebrando el Día de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues dice el Señor, pero si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres, ¿verdad? Y bueno, pasó este movimiento hace más de 100 años. Y bueno, estamos aquí hoy para meditar la palabra. Y ¿qué les parece si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1? Todos los amigos que les gusta deleitarse en la palabra, meditarla, soy su amigo, el pastor José Luis Valdetano. Estoy aquí para compartir con ustedes este momento delicioso, porque de verdad que es una delicia escudriñar, meditarla, y que Dios nos dé su propósito al término de la lectura. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece, amigos? Señor Jesús, te damos a ti gloria, honra, bendecimos tu nombre, y en esta hora que nos ponemos a meditar tu palabra, te pedimos que tú seas, Espíritu Santo, en nosotros, con nosotros, revelándonosla, enseñándonos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén y amén. Bueno, entonces, la lectura de hoy está en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Quiero comentarles que Lucas era doctor, y la forma de escribir de él, pues, es de una gente preparada, y pues no se le pasaba casi nada. Y dice así su palabra en el capítulo 1, versículo 5. Y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías. Entonces, luego repetirle, Lucas, doctor, nos da mucha información. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, y eso lo podemos buscar ahí, pues ya ahorita en la Historia Universal, ahorita con el internet más fácil. Un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Pero no porque fuera de las hijas, que diga aquí que es de las hijas de Aarón, quiere decir que era su hija, ¿no? Sino que era descendiente de Aarón, era de la familia de Aarón. Y entonces aquí dice que era de la clase de Abías. Y obviamente, pues, en este sentido vamos a tener que ir al Antiguo Testamento, que le pusieron Antiguo Testamento no porque ya pasó de moda o no sé, porque hay gente que, aprovechando esta posición de la Biblia del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pues hacen doctrinas. Dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya el Antiguo Testamento ya pasó, y pues para nada, ¿no? Simplemente los que hicieron la revisión se les ocurrió poner Antiguo Testamento para un mejor, ¿cómo les puedo decir? Una aplicación más rápida de la Biblia, ¿no? ¿Sabes qué? Voy al Antiguo Testamento y ya sabemos en qué parte de la Biblia está, ¿no? O el Nuevo Testamento, pero no es otra cosa más que es un solo libro. La Biblia es un solo libro, es un compendio de libros que narran una historia desde el principio al final, y esto es lo grandioso
de esta Biblia, que es una misma historia, escrita por diferentes autores, más de 40 autores, en diferentes tiempos, de diferentes extractos sociales, pero que al final, como fue inspirada por Dios, que es el autor de esta historia, a pesar de que estén desfasados en tiempos, cuentan lo mismo. Así que lo que les dije yo, pues vámonos al Antiguo Testamento para que ustedes muevan rápido su Biblia. Y vamos a ir a Primera de Crónicas 24. Y vamos al 24. Dice que también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos y se formaron fueron 24 suertes. En el versículo 24:7 dice: la primera suerte tocó a Joriarib, la segunda a Gedalías, la tercera a Ariam, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaim, la séptima a Cos y la octava a Abías. Y la 23ª a Delaía, la 24ª a Masías. Y entonces fueron 24 turnos de los que tenían que servir en el templo. Y en el octavo turno le tocó pasar a Zacarías, que era de la clase de Abías, de la familia de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Dice aquí su palabra: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo andaban? Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, dice en el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ya no se podía tener hijos. Me imagino que es lo que quiere decir este párrafo, ¿no? Dice, pero Elizabeth no tenía hijos y además los dos eran ya grandes, de edad avanzada. Versículo 8 dice: aconteciendo que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, a este Zacarías le tocó en suerte estar ofreciendo el incienso y él entró en el santuario del Señor. Qué bendición, ¿verdad? Para este Zacarías. Y adentro dice: y toda la multitud, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y si toda la gente estaba aquí afuera orando a la hora del incienso, vamos a quiero nada más Levíticos 16, vamos a ir. Levíticos es el tercer libro de la Torá, o el libro mosaico, o el libro del sacerdocio. Dice aquí: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Amén. Entonces dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dice aquí que estando ya Zacarías ofreciendo el incienso, se le apareció un ángel del Señor. Cuando decimos que es un ángel del Señor, pues nuestro Señor Jesucristo tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y el ángel del Señor, pues obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Quiero hacer una pausa para invitarlos a que, si gustan hacer un comentario, ampliar más todo esto, yo con gusto lo acepto, y si tienen alguna duda y la podemos resolver aquí, con todo gusto. Dice, vamos a seguir, dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Se le apareció el ángel. Y cuando lo vio Zacarías, dice que le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo, y le llamará su nombre Juan. Entonces dice aquí, le decía el ángel de Dios, el ángel de Jehová, le dijo: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Juan. Y entonces aquí es bueno comentarles que Zacarías, a pesar de que su mujer era estéril, que ellos ya estaban avanzados en edad, él pedía a Dios un hijo. Porque yo creo que, como dice Salmos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de grande estima. Y él quería tener esa herencia de parte de Dios, y por eso oraba. ¿Y cuánto tiempo estuvo orando? No lo sabemos, aquí no lo dice, pero eso nos permite a nosotros como especular, que tampoco es malo, y decir cuánto tiempo oró Zacarías a Dios. Pues dice aquí su palabra, dice que Elizabeth era estéril. Entonces, pues, me imagino que él, cuando se casó con ella, al poco tiempo supo que era estéril, ¿no? Y que, pues, no podría tener él hijos, pero él oraba a Dios, creía en Dios, y bueno, le pedía a Dios un hijo. Pero no por eso, pasado el tiempo, pues siguió pidiéndole a Dios un hijo, y seguía amando a Elizabeth, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo estoy viendo aquí. No sé qué tú veas, ¿no? Pero dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y además le vas a llamar Juan. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. Estaba el ángel bendiciendo a Zacarías, y estaba bendiciendo también a Juan, y todavía no nacía, ¿verdad? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y vamos a ver en Mateo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza sus sendas. Entonces, él ya había sido bendecido por el ángel de parte de Dios, y dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. El ángel ya había bendecido a Juan. Todavía no era engendrado, pero ya lo había bendecido. ¿Qué crees? Como a todos los que creemos en Dios, Dios ya nos bendijo, y nos bendijo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Dice en el capítulo 7 de Juan, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, estaba rogando por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ellos ya habían sido bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo ya fuimos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando pues creas en Él, ¿verdad? Bueno, entonces dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces dice que este Juan iba a nacer, pero iba a nacer con un propósito. No nomás iba a nacer porque Zacarías lo estaba deseando. Sí, le iba a dar un hijo, pero ese hijo iba a traer un propósito. ¿Cuál era el propósito? Preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita quiero hacer una pausa, porque todos los hijos que Dios nos ha bendecido, porque de verdad es una bendición. Yo como padre de tres hijos, yo veo que es una bendición de parte de Dios. Y ahorita que estamos aquí en México, pues ahora sí que me duele en mi corazón que gente irracional, porque yo creo que es irracional, gente que no piensa, esté en las cámaras y la verdad por culpa de nosotros, porque nosotros no sabemos elegir quién nos va a representar en esas cámaras. Gente no sensible. Que quieran legalizar el aborto. Muchos pueden decir, no, pues es que las mujeres tenemos derechos. Y sí tienen derechos. Pero los niños, ¿qué? ¿Ellos no tienen derechos? Ellos también tienen derechos a la vida. Así que yo invito a esas diputadas, a esos diputados, que cuando vayan a exponer su voto, reaccionen, piensen que si ustedes les hubiera tocado vivir una situación como estas, y que ustedes en el vientre de su madre, la madre hubiera decidido abortarlos, no estuvieran aquí. Así que cuando ustedes vayan a emitir su voto, piensen, analicen. Yo los exhorto, de verdad, a que tengan temor de Dios. Y esas propuestas irracionales de gente deshumanizada, que las voten, que ni siquiera pasen a las cámaras, que ni siquiera sean dignas de revisarlas, así como otras leyes. Bueno, ya me estaba desviando, pero vamos a continuar. Pero de verdad es molesto que gente, de verdad, gente que no tiene escrúpulos y que están ahí porque nosotros los pusimos ahí. Bueno, en este caso yo no voté por ellos, pero al final pues son nuestros gobernantes, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos debemos de exigirles que hagan las cosas correctas. Ellos, bueno, vamos a continuar. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Todo hijo, toda hija tienen una misión aquí en este lugar llamado tierra, tienen un propósito. Pero la obligación de Zacarías y la obligación de Elizabeth era guiarlo,
Dice, mira, él no va a beber vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Tiene la obligación de guiarlo, de darle testimonio, como eran este Zacarías y su mujer Elizabeth. Que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y aquí le preguntaba Zacarías al ángel, bueno, ¿en qué voy a conocer que tú dices la verdad? Si yo, dice aquí, si yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada y nada más faltó que decir, y es estéril. Entonces, aquí vemos que sí era irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas de la Torá, pero ¿sabes qué? A Zacarías le faltaba algo muy importante, fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. A Zacarías, él oraba porque ya se le había hecho una costumbre, pero no creía que Dios le pudiera dar un hijo, una bendición, una herencia. Ya, y en esta hora yo te invito a ti, a que cuando ores, cuando le pidas algo a Dios, tienes que creerlo. Tienes que saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y si en el tiempo pasado levantó muertos, le dio vista al ciego, hizo que el cojo andara, hizo que el sordo oyera, hizo que el ciego viera, también en este tiempo lo puede hacer. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nada más que tienes que creer en lo que dice su palabra. ¿Y cómo vas a saberlo? Escudriñándola. Bueno, Zacarías ya tenía costumbre de orar. Cuando tú ores, dice el Señor, métete en tu cuarto, cierra la puerta y estando ahí en silencio, ora al Padre. Y si tú le pides a alguien que ore por ti, que ese alguien que ore por ti debe tener fe. Bueno, dice Zacarías, bueno, ¿en qué voy a conocer que lo que tú me dices es verdad? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también está de edad avanzada. Y además es estéril. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Le dijo el ángel, mira, me voy a presentar contigo, yo soy Gabriel. Gabriel es el portador de buenas nuevas. Fíjate, te voy a poner vamos a ir con el profeta Daniel. Creo que está en el capítulo 9. Daniel es el último de los profetas que se les llaman mayores. Pero se le llaman profetas mayores y menores. Bueno, pues no porque sean más mejores o nada, sino que pues al final todos son profetas, ¿no? Sino que pues hay unos que tienen más capítulos, nada más por eso. Y los que hicieron la revisión así lo acomodaron, ¿no? Van a ser estos profetas mayores, profetas menores, pero vamos a ver esto. Dice aquí en el capítulo 9, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, obviamente está escribiendo Daniel, ¿no? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, porque al principio de tus ruegos
fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Este mismo Gabriel que vino a darle las buenas nuevas a Daniel, es el mismo Gabriel que vino con este Zacarías, con el sacerdote Zacarías, y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Qué bendiciones de este ángel, ¿no? Que estaba delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Además, los ángeles tienen una virtud, ser obedientes, ¿eh? Bueno, dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces viene el ángel Gabriel, le dice a Zacarías, dice, vas a ser papá de un niño, se va a llamar Juan, no va a beber vino, no va a beber sidra, y además va a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Y él pues dice, no, pues quién sabe qué pensaría, pero no creyó. Y vuelvo a repetirte, sin fe, dice su palabra que es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Y bueno, pues en esta hora yo quiero aprovechar para decirte a ti, ¿cómo podemos tener fe? ¿Qué es la fe? Dice que la fe es, en Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya te dije que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto me lo contaron, yo creo, de más joven, ¿no? Pero había una viejecita que para ir a la iglesia, para ir al templo, tenía que darle la vuelta a un cerro, a un monte. Y un día se cansó de estar dando vueltas al monte y le dijo, monte, mañana te ordeno que no estés aquí, porque dice la palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, quítate, y él se quitaría. Así que mañana ya no te quiero en este lugar. Se fue a su casa, al otro día llegó, y cuando llegó, estaba el monte. Y le dijo a la viejita, ya sabía que no te ibas a quitar. Así es. Tú lo que necesitas, yo lo que necesito es creer. ¿Sí? Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú y yo lo que necesitamos es leer la palabra, llenarnos de la palabra, para que también nos estemos llenando de fe, para poder creer en las promesas que hay aquí, para poder conocer a Dios a través del Hijo. Hubo un pueblo que conoció a Dios, que caminó con Dios, que hizo cosas extraordinarias con ese pueblo de Israel. Pero después hubo otro tiempo, cuando Dios se convierte en hombre, y es algo maravilloso e incomprensible, pero pues esto es fe. Caminó con la gente, hizo también grandes prodigios, hizo grandes señales, y se llenaron de fe. Un día le dijo, un discípulo le dijo, Señor, enséñanos al Padre. Y él le dijo, Tomás, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y tú me dices que enséñanos al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, necesitamos conocer a Cristo, y a través de Cristo conocemos a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de su obra, a través de su palabra. Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él mismo nos dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas ustedes tienen la vida eterna.
¿Qué te parece? Hoy, amigo o amiga que tú me estás viendo, si tú tienes un problema, de cualquier problema, si tú tienes una enfermedad, de cualquier enfermedad, si tú tienes algo que te está oprimiendo, yo creo que es el momento de no seguir orando como oraba Zacarías. Tú tienes que orar creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dice aquí en Romanos, lo voy a leer con ustedes. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Quién nos ayuda a orar en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no conocemos? Dice: mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice aquí su palabra, ¿sí? Pedís, pero pedís mal. Pides, oras, me pides a mí, pero pides mal. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir conforme a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, muy fácil. Dice: pero yo a la verdad les digo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a ustedes, mas si yo me voy, yo lo voy a enviar, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy, en este día que es de bendición para tu vida, yo quiero que te llenes de fe, pero a través de la palabra de Dios. Pero antes que nada quiero que recibas a Cristo en tu corazón. Así como Zacarías tuvo un encuentro con el ángel de Dios, así que tú tengas ese encuentro con el ángel del Señor. Y yo quiero que en esta hora le abras tu corazón a Él y que experimentes un cambio de vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Quiero que repitas conmigo, si es tu voluntad. ¿Qué te cuesta a ti? Él nos vino a ofrecer. No sé qué te ofrezcan las otras religiones. Cristo lo que menos te ofrece es una religión. Lo que Cristo te ofrece es una relación. Y además te ofrece la vida eterna. La vida eterna en la presencia de Dios, porque también hay vida eterna con el diablo, ahí en el lago de fuego. Aquí a la verdad tú debes escoger dónde quieres ir a pasar esa vida eterna, en la presencia de Dios o en el lago de fuego. Puedes tú decir: el infierno está aquí. Y yo te puedo decir: pues sí, a lo mejor sí, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si de verdad existe? ¿Qué perdemos? Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí, por mis pecados. Te pido perdón porque yo reconozco hoy que no he caminado en tus caminos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues yo felicito a toda esa gente que abrió su corazón a Cristo. Yo los bendigo en su nombre y para su gloria, declarando que vienen tiempos de refrigerio a su vida. Y vuelvo a repetir antes de terminar este tiempo, puedes hacer un comentario,
puedes ampliarlo, puedes también decir, sabes que yo no estoy de acuerdo en esto, se vale, y con todo gusto pues vamos a responder y a tratar de que quede satisfecho o satisfecha. En esta mañana, en esta tarde, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti el shalom, la paz que pasa todo entendimiento. Amén. Dios te bendiga.